El saludo de siempre, estamos en AA Sport, este canal de YouTube, para que usted se suscriba, comparta, dé like, sugiera los temas a través de la caja de comentarios. Recomiéndenos, síganos también en iBots, en Spreaker, nuestro canal AA Sport Podcast, con otros contenidos también deportivos. Fútbol cubano, y es el tema en la jornada de este juego, en este video, tras vivirse este 11 de diciembre, el Día del Fútbol Nacional. 113 años del primer partido entre el Rover y el Atuey en Palatino. Bueno, yo creo que antes de hablar del presente en este video, siempre recordar algunas pinceladas históricas, porque sea mucha o poca, nuestro fútbol tiene su historia, tiene su momento importante, con varios títulos a nivel centroamericano, incluyendo, es decir, en el fútbol de los Juegos Centroamericanos, incluyendo el de 1930, después esos 2 años o esas 2 décadas de éxitos importantes entre 1966 y 1986, con varios títulos también en esos Juegos Centroamericanos, incluyendo los 3 consecutivos 1970, 74, 78, el bronce en los Juegos Panamericanos del 71, la plata en 1979, 2 participaciones olímpicas por invitación en 1976 y 1980. Bueno, el famoso empate a 0 gol en el 76 con la Polonia, que fue tercera en el Mundial de 74 y que había sido campeona olímpica en el 72, la Polonia de Lato, Salmash. Bueno, toda esta historia que se conoce, y lo más reciente, por supuesto, que amén de las clasificaciones mundialistas de 2013, o de sub-17 en 1989, 1991, de sub-20 en 2013 y la más reciente en 2024, el metal bronceado en los Juegos Centroamericanos de Veracruz en 2014, aquel famoso partido con el gol de Jordan Santa Cruz, el penal detenido por Sandy Sánchez ante México en el 27, bueno, que inició el 26 y terminó el 27 de noviembre de 2014, perdimos en penales 7-6, después se le ganó a Honduras la medalla de bronce. Bueno, amén de todas esas pinceladas históricas, siempre me gustaría recordar algo más. Se conoce Cuba en 1938, campeonato del mundo, en Francia, empate con Rumanía, luego se le ganó 3-2 para pasar a cuartos de final, se perdió en esa fase con Suecia 8-0. Hasta ahí todo bien, pero siempre ha generado alguna duda, para algunos todavía se genera duda si Cuba fue invitado o no. Bueno, Cuba realmente no fue invitada a ese campeonato del mundo. Pueden buscar o pueden tener como referencia el libro Medio siglo de historia de campeonatos del mundo del periodista español Pedro Escartín, que explica el detalle cómo fue el proceso de los países que no se presentaron a aquella eliminatoria en la región nuestra. Bueno, unas eliminatorias completamente distintas a lo que se vive hoy, y por supuesto además eran 16 equipos, formatos diferentes. Estamos hablando del siglo XX, ni siquiera se había llegado a 1940 todavía, no se había llegado a la mitad de siglo, incluso países con otras denominaciones diferentes a las que tenemos hoy. En fin, siempre me gusta recordar esto porque lo siento importante y porque a veces se obvia y las nuevas generaciones como que maltratan un poco esa mucha, como he dicho ya, esa mucha o poca historia de nuestro fútbol. Del presente, en la conferencia de prensa, bueno, varios puntos importantes. Se habla de que en marzo se pueda jugar en la Polar. Yo creo que esto es titular. Esto es un titular innegable, que en marzo se pueda jugar si se termina ya toda la infraestructura de la cancha La Polar, cancha sintética que ya está hace mucho tiempo, pero que, como se decía en conferencia de prensa, el proyecto global, el proyecto general, lleva 12 años a la espera de que salga a la luz. Si ya se puede tener toda la infraestructura, además de la cancha sintética, para marzo, bueno, a mí me parece que es la noticia, una de las grandes noticias con las que se cierra este año 2024 del fútbol nacional. Se jugaría en marzo ante Trinidad y Tobago, así que, repito, eso es titular. También se habla de la compra de las canchas sintéticas para el Pedro Marrero. Otra gran noticia, ojalá incluso no demore tanto como la Polar, porque es el estadio nacional, el verdadero estadio nacional de fútbol en nuestro país, el Pedro Marrero, y que se pueda jugar ahí con mucho más público, ojalá incluso con el tema luces, que también sería algo importante para juegos nocturnos, aunque eso ya es otro punto de aparte. Pero repito, también es otro de los temas que yo creo con relevancia se tocó. Más allá de darse a conocer los futbolistas del año en categoría juvenil, en categoría adultos, donde no sorprende que haya sido en el sexo masculino Luis Javier Paradela, que Jonathan Hernández haya sido el mejor del futsal, y que precisamente el futsal, con su clasificación, su subcampeonato en CONCACAF,
su clasificación mundialista y la clasificación mundialista sub-20 al vencer a Honduras en esos cuartos de final, creo que son las grandes noticias. Lo menos positivo, obviamente, el descenso de Cuba a la División B. Creo que se aspiraba a permanecer, había herramientas, había realmente posibilidades reales de permanecer en la División A de la Liga de Naciones de CONCACAF, después de empatar a 0 Jamaica. Se dejaron 2 puntos claves, o diría 4 puntos claves frente a Nicaragua y Trinidad en Santiago de Cuba. No fue suficiente jugar en casa para llevarse una de esas 2 victorias, hubiera sido clave. Y bueno, después se desciende, se sufrió ante San Kitts y Nevis en ese play-in rumbo a la fase preliminar de la Copa de Oro en marzo, pero al final se sacó con un buen partido en la vuelta del 4-0 y bueno, ya se conoce que el rival, repito, será Trinidad y Tobago en marzo. De manera general, bueno, nada, para todos los que tienen que ver con el fútbol cubano, felicitarlos por un año más de celebración este 11 de diciembre y siempre, bueno, recordar a quienes han sido glorias de este fútbol y a quienes debería acercarse mucho más la historia, con libros, con documentales, con reportajes, porque lo amerita también. No es el béisbol, no es el boxeo, no es el baloncesto, no es el voleibol, el atletismo, otras grandes disciplinas o otras disciplinas con muchísimos más resultados, pero lo ameritan también porque tuvieron su momento de esplendor entre el 66 y el 86 del pasado siglo y a veces de esa historia se habla muy poco, por no decir casi nada. Con esto me despido, soy Arián Alejandro, les invito a un nuevo video, suscríbase, comparta, de like, sugiéranos temas, síganos en iBots, en Spreaker también con AA Sport Podcasts. Les envío el saludo de siempre.